Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a su programa de los sábados, programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas por Radio Latacunga y redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia desde Atlanta, en Estados Unidos, Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura en maestrías y diplomados de la Universidad Anahuac en Atlanta y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a tratar el tema, el resumen de todos los numerales que hemos visto durante estas últimas semanas, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Numerales 508 hasta 511 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Leonardo, desde Ecuador, un abrazo fuerte y un saludo caluroso para usted. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por el honor de la invitación que me hacen, especialmente a ti, a tu señor obispo, al sacerdote encargado de esta radio y todos tus radioescuchas que dedican su tiempo para una mejor formación en la fe. Dichoso yo de estar aquí compartiendo un poquito la fe con ustedes. Perfecto. Cuéntenos un poquito brevemente quién es Leonardo Jaramillo, brevemente. Bueno, Leonardo Jaramillo nació en Medellín, Colombia, hace 44 años ya. Ni me di cuenta cuándo pasaron, ¿eh? Fui educado en mis primeros años por los padres lasallistas, los colegios de los padres lasallistas, y después tuve la oportunidad de ir a estudiar en la Universidad de Salamanca, en España, donde hice mis estudios de psicología. Ahí estuve unos cuantos años en la Universidad de Salamanca. Después tuve la oportunidad de estudiar en Roma teología, y después de ahí tuve la oportunidad de trabajar en el Observatorio Romano, en el periódico del Santo Padre. Estuve 8 años trabajando en el archivo fotográfico con el señor Arturo Mari, de grata memoria para mí. Después tuve la gracia de trabajar en México, en algunos colegios con los padres legionarios de Cristo, también en Aguascalientes, en Chihuahua, muchas ciudades alrededor de México. Y hace 20 años llegué aquí a esta preciosa ciudad de Atlanta, invitado por el señor arzobispo de ese tiempo, John Francis Donahue, para desarrollar un proyecto de trabajo pastoral con los jóvenes migrantes aquí en los Estados Unidos. En esta ciudad de Atlanta, en ese momento, habían 1 millón de migrantes latinoamericanos y desarrollamos un programa de pastoral juvenil muy, pero muy interesante en esta ciudad para esa atención pastoral con esos jóvenes. Y esa fue la razón por la cual aquí me quedé y aquí estoy, trabajando con los migrantes, con estos miles de cientos que existen aquí en los Estados Unidos
que emigran de sus países por tantas situaciones buenas y otras no tan buenas, con muchos diferentes ideales, y que aquí los recibimos con los brazos abiertos en nuestras parroquias. Excelente, muchas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 29, que dice así: El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El tema que vamos a tratar hoy día es el resumen de los numerales ya estudiados en las últimas semanas, tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, en sus numerales 508 a 509. Voy a dar lectura al numeral 508 para que nuestro invitado, Leonardo Jaramillo, lo explique, lo comente, para que todo el mundo quede satisfecho con su explicación. Dice así: de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Leonardo, por favor, su explicación y comentarios al respecto. Estamos tocando uno de los temas más álgidos de la fe, quizás de los más humanos. Fíjate cómo este tema encuadra el dogma de la Inmaculada Concepción. La primera afirmación que hace el catecismo en estos números es tomada de la Lumen Gentium, cuando dice: María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Es un texto precioso que nos regala el Concilio Vaticano II en este documento. Y es importante, queridos amigos, que caigamos en cuenta de que Dios reparte sus dones en la medida de la misión que nos quiere encomendar. Se refiere a María, pero también se refiere a cada uno de nosotros. Esto es un llamado personal. Existe lo que se llama la gracia de Estado, que consiste en que cuando uno es padre o madre, Dios le capacita de una manera especial para poder serlo y serlo bien. Podríamos poner el ejemplo del sacerdote o de cualquier misión que Dios nos ha dado en la vida. Cada uno tenemos nuestra gracia de Estado. Existe un acompañamiento por parte del Señor cuando Él nos pide que nos pongamos en su servicio. Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho y he querido traerla hoy aquí a nuestro comentario. Cuando San Agustín decía: concede lo que me mandas y luego manda lo que quieras. ¿Eh? Concédeme la gracia y luego mándame lo que quieras. San Agustín sabía muy bien que nada somos sin la gracia de Dios, pero que con la gracia de Dios lo podemos todo. Y también tiene otra relación, pero más dirigida a nosotros. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Dicho de otra manera, para poder ser fiel, hace falta la gracia de Dios, pero para merecer la gracia de Dios hay que ser fiel. Gracia y libertad están perfectamente conjugadas, integradas la una a la otra. El ángel Gabriel
en el momento de la anunciación, saluda a la Santísima Virgen María como llena de gracia, ¿no? Lucas 1:28, lo has leído hace un momento. La misión que se le encomendaba a María era la misión más importante de toda la historia de la humanidad. A ella se le pidió acoger a Dios que viene al mundo. No se le puede encomendar a nadie algo más importante que esto. Es muy interesante. Solemos admirarnos cuando eligen personas a cargos importantes, por ejemplo, cuando eligen el Papa. Imagínate todo ese despliegue de noticias, de periodistas, de cámaras, todos los cardenales de la Santa Iglesia, cuando eligen un presidente, un embajador, el CEO de una empresa como la Coca-Cola, como la Delta Airlines, yo qué sé, ¿no? Pero pensándolo bien, todo eso es una broma comparado con la misión que se le encomendó a María, ahí en esa casita de Nazaret. Por eso se entiende que María fue la llena de gracia, proporcional a lo que se le estaba pidiendo. Ella fue tan grande porque lo que se le pidió fue demasiado grande. Es una cosa hermosísima. Y al mismo tiempo, ella ha colaborado. Para poder ser fiel, hace falta la gracia de Dios. Pero para merecer la gracia de Dios hay que ser fiel. Es importante recordar esto una y otra vez. Por el don de Dios ha merecido esa gracia, por su fidelidad, por las dos cosas. Por eso, queridos amigos, para que María, para ella poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviera totalmente conducida, poseída por la gracia de Dios. Es impresionante, ¿no?, que se utiliza esa expresión, estar poseído por la gracia de Dios, pero es que no hay otra manera de expresar algo tan grande. Generalmente se utiliza esta palabra en todo lo contrario, ¿no? Está poseído por el demonio, pero es que aplicarla ahora a María es sensacional. Ella está poseída por la gracia de Dios, poseída como una pluma dócil en la mano de Dios. Me parece que como introducción a lo que es el precioso dogma de la Inmaculada Concepción, nosotros tenemos que tener claro este concepto de la Santísima Virgen. No sé si recuerdan cómo eran las palabras del dogma de la Inmaculada Concepción, pronunciado por el Papa Pío IX. Decía: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Fíjense, queridos amigos, no es lo mismo que la Iglesia haya proclamado este dogma en el siglo XIX que decir hasta el siglo XIX no tenía esta fe. Eso no es verdad. La fe en María como inmaculada, como santificada por Dios desde el principio, ya pertenecía a la fe del pueblo de Dios. Lo que pasa es que no había sido proclamada de una manera solemne. De hecho, en el siglo VII, 7 siglos antes, en el siglo XII, 7 siglos antes, se había establecido la fiesta de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre. La fiesta litúrgica ya existía 7 siglos antes de que fuera proclamado el dogma. Y no es una fecha casual.
Son 9 meses antes de la Natividad de Nuestra Señora. Es el 8 de septiembre. Se está prácticamente hablando de que en el momento de la concepción de María ya era santa. El camino para la definición de este dogma, de todo este trabajo, de todo este estudio que tuvo la Iglesia, ¿cierto? Para definir este dogma de la concepción inmaculada de María, recuerdan ustedes que fue trazado por un sacerdote franciscano de nombre Duns Scoto. Y bueno, y no vamos a entrar ahora en teologías de escuelas de teología, pero se dice que cuando Duns Scoto estaba estudiando el tema de la Inmaculada, se encontró entre una estatua de la Santísima Virgen María y le dijo esta petición: Oh Virgen Santa, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. Es una frase de esas como para que cualquiera de nosotros los católicos la llevemos todo el tiempo, especialmente en un momento tan difícil como nos encontramos ahora, de tantos ataques en contra de la fe católica, especialmente de la figura de la Santísima Virgen María. Oh Virgen Santa, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. Y poco a poco, toda esa confrontación teológica fue inclinándose la balanza un poco hasta llegar a tener lo que tenemos hoy. María fue concebida sin pecado original. Esta devoción de la Inmaculada Concepción que se lanzó a toda la Iglesia Universal por el Papa Sixto IV en 1483 es una de las grandes cosas que los católicos tenemos en las universidades europeas. Tomaron esta devoción con mucha fuerza. La Universidad de París, la Universidad de Sorbona, la Universidad de Colonia, la misma Universidad de Valencia, todas ellas tomaron este dogma de la Inmaculada. Y es un ejemplo clarísimo que donde el pueblo de Dios creyendo es el que ayuda a la jerarquía de la Iglesia a proclamar el dogma. El pueblo nunca dejó de creer en esto, siempre lo creyó. Y este dogma de la Inmaculada Concepción, después de todo este trabajo, llega entonces a proclamarse en 1854 por el Papa Pío IX. Es un poco el resumen. Los dones de Dios para María son dones de Dios para el mundo, para cada uno de nosotros. Si ella es elegida y es predilecta, si ella es privilegiada, es en función de que ella es sierva. Ella se sabe instrumento de Dios para el mundo. En ella nos estaba amando Dios a nosotros. Al darle un don así de grande a la que iba a ser madre nuestra, Dios nos estaba amando tremendamente a cada uno de nosotros. Y para concluir esta primera parte, queridos amigos, 3 aspectos de nuestra fe que están subrayados de muy singular modo en la proclamación de este dogma de la Inmaculada Concepción. Primero, que hay una estrecha relación entre María, Jesús y la Iglesia. Segunda, que la plenitud de la obra de la redención la vemos cumplida en María. Tercera, que hay una tremenda y absoluta enemistad entre María y el pecado. 3 aspectos importantísimos que se derivan del dogma de la Inmaculada Concepción. Y María colaboró a la obra del Salvador por su fe, por su esperanza, por su ardor, y colaboró para establecer la vida sobrenatural a los hombres. Por eso la llamamos Madre en el orden de la gracia.
Ella no solo da la luz físicamente, sino que participa con su hijo plenamente. Ella como criatura humana puede participar y da todo para estar siendo parte de ese designio de salvación. Mi hijo viene a salvar el mundo. Yo me identifico plenamente con la misión que mi hijo tiene de salvar el mundo. Eso es lo que dice y lo que nos enseña la Santísima Virgen María. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Volvemos con el programa Un Pueblo que Camina. Ya estamos de vuelta. Nuestro invitado, Leonardo Jaramillo, desde Atlanta, en Estados Unidos, nos está ayudando con su explicación y comentarios del tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Numerales 508 a 511 del Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 509 dice así: María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. Leonardo, por favor, su explicación y comentarios. Bueno, vamos a iniciar con tres textos preciosos que nos regala la Sagrada Escritura. Juan 2:1. 3 días después se celebraba una boda estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, Simón, José y Judas? Tres textos que muchos hermanos protestantes casi nunca leen. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. Lucas 1:43. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Isabel se pasa la barda. Aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la Iglesia Católica confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios y le llama en el Concilio de Éfeso en el año 649 la Theotokos, la Madre de Dios. María es Madre de Jesucristo según la carne. Es obvio que María no es Madre de Jesucristo según la naturaleza divina. La naturaleza divina de Jesús era preexistente. Antes de que María existiera, su Hijo Jesús existía y era el Verbo eterno. Pero sí es Madre de Jesús según la naturaleza humana. Alguno puede preguntar, entonces, ¿es media madre o María es una especie de madre adoptiva de Jesús? María es madre plenamente de Jesús. A ella no le rentaron el vientre, como se usa hoy día por ahí en algunas de las locuras de este mundo. Porque se es madre de las personas, no se es madre de una naturaleza, se es madre de una persona. La maternidad es una relación personal, queridos amigos. Esto para que no se les vaya a olvidar nunca.
De tal forma que nosotros podemos decir que María es Madre de Dios. En la explicación de la cristología existe un principio que se llama el principio de la comunicación de idiomas. Es una cosa que la teología tiene hace mucho tiempo, muy interesante. Y aquí no se entiende por idioma el inglés, el francés, el castellano, no. Se entiende otra cosa. Es una expresión técnica que tiene la cristología, que significa que las propiedades de la palabra divina pueden atribuirse al hombre Cristo y las propiedades del hombre Cristo pueden atribuirse a Dios. Esto es muy hermoso, queridos amigos. Miren, las propiedades del verbo se pueden atribuir al hombre Jesús y viceversa. Las estructuras nos lo enseñan los santos padres de la iglesia durante tantísimos años. La misma Sagrada Escritura nos demuestran que esto es así. Se puede decir que Jesús es Dios. Se puede decir que Dios ha sufrido. Obviamente no ha sufrido en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Esto sería el principio de comunicación de idiomas. Pero en el lenguaje ordinario, todas las propiedades del hombre son aplicadas a su persona. Por consiguiente, queridos amigos, las propiedades de las dos naturalezas de Cristo pueden predicarse de su única persona. Solo hay un sujeto. No hay dos personas. Hay una sola persona en Jesús. Se puede decir Jesús es Dios y se puede decir Jesús, Dios es hombre. En general, los términos concretos siempre se refieren a la persona. De ahí que las afirmaciones se intercambian las propiedades humanas y divinas de Jesucristo, todas son correctas. Suelen decir los teólogos que cuando usamos términos muy abstractos, muy grandes, muy elaborados, no concretos, los términos abstractos no se suelen referir a la persona, sino a la naturaleza. Por ejemplo, se puede decir, ¿Dios ha muerto en la cruz? Sí se puede decir. Pero lo que no se podría decir es, la divinidad es mortal. Eso no se podría decir. Si se puede decir que Jesús es eterno, antes que existiera Abraham, existía yo, dijo Jesús. No puede decir que la humanidad de Jesús es eterna, porque Jesús hombre fue concebido, tuvo un principio. Fue en el concilio de Éfeso donde la iglesia definió este dogma. María, Madre de Dios. La fórmula que se utilizó para decir esto fue la palabra griega Theotokos, Madre de Dios. Muy interesante tener esto y no sé si a lo mejor me fui yo así mucho por el aire con estos términos. Espero no haber confundido a ninguno, pero me parece muy importante que no porque el catecismo en algunos momentos se eleve, nosotros dejemos de lado estas cosas que la iglesia nos ha enseñado siempre y que son muy hermosas, y no por ser un poco complicadas a nuestra mente y a nuestra comprensión, les demos la vuelta de página, ¿eh? Para que no se queden nuestros amigos muy en el aire, ¿cierto? Excelente, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, estamos de vuelta con el programa Un pueblo que camina. Nuestro invitado, Leonardo Jaramillo,
desde Atlanta, en Estados Unidos, nos está ayudando con el tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Tema tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 508 al 511. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El numeral 510 dice así: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella con todo su ser es la esclava del Señor. Leonardo, por favor, tenemos un tema muy importante para nuestra fe. Adelante. Sin duda. ¿Por qué dice la siempre virgen? Porque en el apartado anterior hablaba de la concepción virginal de Jesucristo. El catecismo de la Iglesia nos dice que además María fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Qué cosa más hermosa. Y es que no tendría que ser de otra manera. Pertenece a la fe de la Iglesia desde sus orígenes a afirmar que María es siempre virgen. En América Latina y en España, nosotros llamamos la Virgen, ¿eh? Los italianos le dicen la Madonna, ¿no? La Señora. De manera que al ponerle como nombre propio la Virgen, significa lo arraigado que está dentro de nuestra tradición católica, dentro de nuestra fe, la virginidad de María. ¿Qué supone decir que el parto de María fue virginal? La Iglesia nunca ha entrado en definir qué significa que el parto fue virginal. No hay una definición de esto. Esa definición nunca la ha hecho la Iglesia. Por tanto, hay que decir que fue un parto extraordinario, un parto milagroso. Es verdad que ha habido descripciones muy bellas del parto de María, claro que sí. Por ejemplo, que el parto de María fue como un rayo de luz que atraviesa un cristal sin romperlo. Así fue el nacimiento de Jesús en el seno de María. Toda la potencia que tiene el sol no es capaz de romper un cristal por donde esa luz del sol pasa. Y nos recuerda que el pecado original, una de las consecuencias que tuvo fue: parirás con dolor. Pero María fue preservada del pecado original. La que es la Inmaculada, Dios la ha querido preservar de las consecuencias del pecado original. Por lo tanto, en ella no parirá con dolor. Es una gran diferencia. Es la única que ha vivido esto. Por cierto, María no sufrió la corrupción de la carne. Ella no murió. Fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. La tradición de la Iglesia no dice que María muriera, dice que se quedó dormida. De hecho, en Jerusalén hay una hermosísima basílica que está dedicada a la dormición de la Virgen. Los que han tenido la oportunidad de estar ahí se recordarán que hay una gran imagen de la Santísima Virgen María en forma de dormir. Dice la tradición que ahí en ese lugar fue ella llevada al cielo. Y de hecho, muy cerca de Getsemaní, de la basílica de Getsemaní,
hay una capilla que está dedicada a la tumba de María y esa tumba nunca se usó. La construyeron para que fuera enterrada la madre de Jesús y esa tumba nunca se utilizó. Es un dato también de la historia muy, pero muy interesante para darnos cuenta de este momento tan especial de la Santísima Virgen María, donde su cuerpo no conoció la muerte, no conoció la corrupción su carne. Ella estaba protegida. Por congruencia, la tradición de la Iglesia dice que tampoco sufrió las consecuencias del parto emanadas del pecado original. Para iluminar un poquito esto, queridos amigos, hay un texto de San Ignacio de Antioquía, una carta a los Efesios. San Ignacio, recuerdan ustedes, siglo II, de los primeros padres de la Iglesia, que recibió el testimonio apostólico de primera mano. San Ignacio enumera el parto virginal como uno de los 3 misterios escondidos en Dios. Una cosa muy bella, un misterio escondido en Dios. Y uno se puede preguntar, ¿y cuáles son los misterios que enumera de los 3 que están escondidos en Dios? El primero, la virginidad de María. El segundo, el parto virginal de María. Y el tercero, la muerte del Señor. Son 3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Esta era la fe de la primera comunidad cristiana. Se afirma que fue virgen en el sentido amplio, en el parto y después del parto. Pero es que también lo afirma la profecía del Antiguo Testamento de Isaías. He aquí que la Virgen está concibiendo y está dando a luz un hijo. Esta es la traducción literal. Es una afirmación de continuidad. Hay una simultaneidad entre ser virgen y estar dando a luz al mismo tiempo. Juan 1:13. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder para hacerse hijos de Dios, a los que crean en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Es un texto fascinante que nos regala San Juan. Y hay 2 versiones de este texto, una en singular y otra en plural. Los cuales o la cual. Cuando nos dice los cuales, se refiere a nosotros los cristianos. Cuando dice el cual, se refiere a Jesucristo, al Verbo. Y esto ya se puede profundizar quizás en otro momento. ¿Qué significa no nacer de sangre? Significa un parto sin sangre, un parto fuera de lo común de todos los demás partos. Y esto nace de la tradición judía que contemplaba la purificación de las mujeres porque habían dado a luz por haberse contaminado con la sangre. Por esto, queridos amigos, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María, ¿sí?, siguiendo lo que la tradición judía prescribía, aunque ella no lo necesitó. La virginidad de María durante el parto, primeramente,
nos está subrayando el dato y lo que se ha querido afirmar siempre, que es la acción de Dios en ese momento, que tiene a través de María, pero al mismo tiempo la supera. La virginidad de María es un dogma que ¿qué quiere hacer? Ensalzar realmente el poder de Dios. A María se le ensalza por consecuencia, pero aquí el poderoso es Dios. Se subraya el hecho en la virginidad de María de que Dios es el soberano. Aquí lo que se subraya es que la gratuidad es el don de Dios. Es un tema muy profundo, es un tema muy candente y es un tema sobre el cual debemos ir, queridos amigos, en el estudio de nuestro catecismo una y otra vez, porque entre más lo explicamos, menos lo entendemos. Pero me quiero quedar simplemente repitiendo ese ejemplo tan hermoso de la luz. Un rayo de luz atraviesa un cristal sin romperlo. Así fue el nacimiento de Jesús en el seno de María. Increíble. Nos vamos a una pausa para que nuestra audiencia medite este conocimiento. Domingo Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta, amigos y amigas, con el programa sabatino, con el programa diocesano Un Pueblo que Camina. En esta ocasión tenemos a un invitado de Atlanta, de Estados Unidos, Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados en la Universidad Anáhuac, en Atlanta mismo, y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, quien nos está ayudando con el tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, tema del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales desde el 508 hasta el 511. Voy a dar lectura al numeral 511, el último, para su respectivo análisis. Dice así: la Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat loco totius humanae naturae, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Leonardo, por favor, su ayuda con esta explicación. Este número 511 del resumen de nuestro catecismo nos quiere tocar un tema que es contundente en nuestra vida y se llama la obediencia. Al anuncio de algo tan contundente e increíble, ella respondió con la obediencia de la fe. Esto es algo que muchos católicos carecemos hoy día, la obediencia de la fe. El hecho que con nuestra mentalidad racionalista existan tantas resistencias, tantas
para acoger que Jesucristo fue concebido sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo, María creyó al que le daba un mensaje que estaba por encima de su capacidad humana. Y eso la hace grande. Y es que la obediencia, queridos amigos, nos hace grandes. No es la desobediencia la que nos hace grandes. Eso hoy día en los temas candentes de nuestras sociedades, donde ser un revolucionario parece que es la opción, especialmente en nuestra Latinoamérica. Es una locura, es un salto al vacío. Necesitamos volver a la humildad de María, que la hizo obediente. La resistencia racionalista de muchos hombres en el fondo es una falta de obediencia en la fe. No le doy fe a Dios, no creo a Dios, no dejo a Dios ser Dios. Y es así de claro. La expresión nada hay imposible para Dios, que es lo que se dice, lo que se le dice a María. María consintió y asintió. María cree que nada hay imposible para Dios. Ella acoge esto, no como una hipótesis, sino como algo real, algo concreto. Que Dios vaya a tomar carne en sus entrañas. Para ella no era una mentalidad, no era una idea. Para ella era una realidad porque ella le creyó a Dios. Nada hay imposible para Dios. Es una expresión que debería ser carrera en nuestra vida, porque la hemos olvidado y nos hemos entregado a las corrientes del mundo, a las ideologías del mundo, nos hemos entregado a los discursos politiqueros, nos hemos entregado a cuanta propuesta de Satanás viene hoy día a nuestra puerta y nos hemos olvidado que es Dios el único que es capaz, que para el único que nada es imposible es para Dios, que para todos los demás alguna vez todo se truncará. Y surge una pregunta. ¿Dios nos puede crear libres y al mismo tiempo obligarnos a todos a que aceptemos su palabra y vayamos todos al cielo? No, porque sería una contradicción. Dios es todopoderoso, pero no tiene contradicciones. Por eso la actitud de María supone decir, lo que Dios quiere sale adelante y lo que Él no quiere, yo tampoco lo quiero. Ese es el mérito de confiar. Lo más meritorio en la vida espiritual es la confianza. Es confiar. Porque confiar supone vencer los miedos, supone aceptarnos en nuestras limitaciones, supone colaborar con Dios, supone no enterrar los talentos. El mérito para nosotros es cuantificar lo que hacemos, pero no se puede obrar activamente si no hay confianza. Para Dios nada hay imposible. Y de esta expresión se derivan muchas consecuencias. Lo posible no se lograría si en este mundo no se intentara lo imposible. Cuando a veces decimos, esto es imposible, estamos diciendo, no tengo confianza en Dios. Hay un dicho que dice,
como no sabían que era imposible, lo hicieron. No sé si lo hayan escuchado por ahí. Frente a algo imposible entran los miedos, como le pasó a Pedro cuando caminaba sobre las aguas, ¿no? Apartó su mirada de Jesús, empezó a mirarse a sí mismo y se dijo, esto de caminar sobre las aguas es imposible, y empezó a hundirse. El miedo nos impide a tener esa audacia de la confianza en Dios. Es la audacia que te lleva a saber que Dios siempre es más, que Dios está por encima de tu cálculo humano, que nuestros cálculos siempre se quedan cortos. El factor Dios hace que haga un cálculo donde no me cierre la posibilidad de que Dios actúe de una manera soberana. Y eso lo hizo María, y por eso es tan grande. Hay una frase también espectacular de San Agustín que dice, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Implacable, San Agustín. Es otra manera de ver lo de nada hay imposible para Dios. Es el discernimiento práctico de la vida. Qué bueno sería para todos nuestros radioescuchas hacer de esta frase un proyecto de vida. Nada hay imposible para Dios. Los santos han sido audaces. Los santos han sido atrevidos. Santa Teresa de Jesús, atrevida como ninguna. La santa que celebramos en el día de hoy, Santa Rita de Casia. El Padre Pío o San John María Vianney o el audosísimo San Felipe Neri. Y podríamos hacer una lista interminable, nos quedaríamos aquí toda la noche nombrando santos audaces, atrevidos. La Madre Teresa de Calcuta. Nosotros viéndolos decimos, cuando vemos los santos, qué fortaleza, qué confianza, santo Dios, ¿cómo le hacen? Y al final nos damos cuenta que la fortaleza nace de la confianza. Nada hay imposible para Dios. Y muchos de nuestros santos han creado las obras más grandes de la historia sin un peso, sin un dólar. Han ido a comprar un edificio sin un peso. Han creado hospitales, seminarios, congregaciones, monasterios, organizaciones, ONGs, todo. ¿Cómo le hacen? Qué fortaleza, qué confianza. Nada es imposible para Dios, pero no tiene que dar el paso. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús. Y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, para depender de Él, para trabajar con Él, para caminar con Él, con la gracia de Él, en ese misterio de la redención. María acepta lo que Dios le pide, no como una aceptación pasiva. Ella inmediatamente se entrega. Ella no está dándole vuelta. Ella se entrega de inmediato. Ese en ti confío continúa con el a ti me entrego.
cuando vemos los piadosos seguidores de la hermosa devoción del Señor de la Misericordia, abajo de la imagen no dice, en ti confío. Bueno, pues ese en ti confío de la Divina Misericordia tiene que ir seguido de a ti me entrego. María se entrega al mismo tiempo a ese misterio de dependencia con Él. No es que Dios nos da su gracia y luego nos deja solos, no. No es que Dios nos da su gracia y luego nosotros nos vamos solos, no. Es volver a la celebración de la Eucaristía, queridos amigos, y repetir esto. Por Cristo, con Él y en Él. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Para poder colaborar con Dios hay que ir de su mano. No es decir, yo voy a hacer algo por Dios, pero lo haré por mi cuenta. Eso no vale. Eso tiene mucho de amor propio, de búsqueda de sí mismo, de egoísmo y de vanidad. No se pueden hacer cosas por Dios sin Dios. La iniciativa no nace de mí. Yo tengo que responder a su llamada. Yo tengo que responder a su iniciativa, tal cual como lo hizo María. Y esa es la espiritualidad mariana. Ese es el auténtico bálsamo mariano. Esa es la auténtica medicina contra ese voluntarismo de hoy día que vemos en todas partes, que suele ser uno de los males más grandes de nuestra vida espiritual. Ese yo voy a hacer, ese yo estoy aquí, ese yo soy el que sirvo, ese yo. Cuidado con ese voluntarismo que termina muchas veces en confianza, en desconfianza, que termina muchas veces en haciendo cosas para buscarme a mí mismo. Muchas veces somos inconstantes porque hemos tenido el planteamiento voluntarista y fracasamos. Y al final dejamos de confiar en Dios y la gente se va. Y se van de las parroquias. Y yo no sé si en Ecuador usan mucho esta expresión que se usa aquí. Me quemaron. Me voy porque me quemé. Y lo que pasa era que usted era buscándose a usted mismo. Estaba haciendo por Dios sin Dios. Y lo interesante en nuestra vida, queridos amigos, es que nosotros queremos hacer cosas buenas, pero muchas veces sin la compañía del que es bueno. Y hay que volver al amor primero, al amor del Señor. Queremos hacer cosas buenas en compañía del bueno. Ahora que nos preparamos para recibir el Espíritu Santo en la liturgia del domingo, queremos hacer cosas espirituales sin la compañía del Espíritu Santo y fracasamos. Pero cuando las hacemos con Él, volvemos y decimos, por Cristo, con Él y en Él. Y cuando es así, todas nuestras obras son un éxito. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Esta es María. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María. Es muy hermoso esto. A María se le ha llamado la nueva Eva, al igual que a Eva le han llamado madre de los mortales, a María le han llamado madre de los vivientes. Porque el pecado original se introdujo por él la muerte. Esto es una imagen que nos ha regalado
los santos padres de los primeros siglos y que nos sirve para concentrar esta imagen tan preciosa que el catecismo nos habla hoy. Cristo el nuevo Adán, María la nueva Eva. Y en esta imagen concentramos el misterio de la redención. Fíjense, queridos amigos, en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro, debajo de la roca del Calvario, se conserva una pequeña capilla. No sé si algunos de los que han estado ahí la han podido tener presente. Esa capilla se llama la tumba de Adán y Eva, debajo de la roca del Calvario. No se trata de una cuestión arqueológica y menos histórica, es una cuestión pedagógica. En la roca que fue regada por la sangre de Cristo están los restos de Adán y Eva que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y acordémonos que al pie de la cruz estuvo María. María es como el vaso de Dios donde se recoge la sangre redentora de Cristo para dispersarla, para distribuirla a toda la humanidad. Esta imagen de ese vaso sagrado que recoge la sangre de Cristo es la imagen como de una esponja. María dentro del plan de Dios es como un acueducto de gracia para distribuir la sangre de su Hijo. Eva dijo, no me fío. María dijo, me fío plenamente. El pecado original es la respuesta a la tentación del demonio. En el fondo, Dios no quiere vuestra felicidad. Dios no quiere que le hagáis sombra. Detrás del pecado, lo que hay es una falta grave de confianza en Dios. Es un don de Dios que Él haya puesto sus ojos en mí. Esa es la actitud de María. Me considero una privilegiada de Dios. Frente a la desconfianza de Adán y Eva, que eran plenamente felices con los dones de Dios, se dice que la respuesta de María es causa de nuestra salvación. Y esa palabra causa se aplica aquí en el catecismo de una manera muy hermosa, distinta. Es verdad que el pecado de Adán y Eva es causa de nuestra perdición, pero decir que la respuesta de María es causa de nuestra salvación, somos conscientes de que quien es el dador de la salvación no es María, sino que es Jesucristo. Él es el Redentor. María no es causa en este sentido, sino que es una causa intermedia necesaria para que Dios dé la salvación. Es Dios el que ha querido que esta causa, María, resulte necesaria. Podía haberlo hecho de otra manera, pero no lo hizo. Lo hizo de esta manera. María necesaria. Ha querido que sea el sí de María la intermediación para que su salvación llegue a todos. En el caso de Adán, podemos hablar de causa en un sentido más propio. La redención de Cristo causó la salvación del hombre. Y esto es importante, queridos amigos, que lo tengamos presente. Estos 4 números del catecismo que hemos tenido la oportunidad de comentar un poco someramente con todos ustedes, realmente nos dejan como una plataforma, como que nos abren el hambre para querer aquí con nuestros amigos, con sus líderes, ¿no? Con el señor obispo, con este precioso programa del catecismo, el cual los tengo que felicitar, el hambre de querer seguir comiéndonos la fe católica tan hermosa que tenemos. Señor, que tu gracia inspire
sostenga y acompañe nuestras obras. Excelente, excelente participación. Estamos en la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a todos los hermanos de Atlanta que seguramente deben estar viendo y escuchando la participación de Leonardo Jaramillo. Un saludo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que de alguna u otra manera estamos involucrados en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Muy agradecidos con usted, Leonardo, muy agradecidos por esa participación, por esa enseñanza. Esperamos pues llamarle a participar nuevamente en unos 2-3 meses. Muy agradecido de parte nuestra, pues, y solamente que nos despida, sus palabras de despedida, por favor. Que sea el Señor. Voy a decir una frase que a lo mejor pueda causarte un poco de discordia en tu programa, pero me parece que es fascinante para el nombre de tu programa, que también es un nombre que uso yo cuando explico el catecismo. Mucha Biblia, poco catecismo, suena a protestantismo. Tenemos que estudiar el catecismo, queridos amigos, que contiene más de 3,000 textos de la Sagrada Escritura. Es la mejor explicación de la Sagrada Escritura. Y aquellos que nos están escuchando, que se consideran católicos, los católicos tenemos un paso más adelante en el aprovechamiento, en la devoción y en el amor a la Sagrada Escritura, y eso se llama el catecismo. Amar la Sagrada Escritura y querer profundizar en ella me lleva inmediatamente a amar mi fe católica y profundizar en ella. Y la única manera de profundizar en mi fe católica es estudiando el catecismo. No hay otra. Es la única, que es la inspiración del Espíritu Santo a los padres de la Iglesia y que gracias al Concilio Vaticano II nos lo han entregado en las manos de barro de todos nosotros. ¿Y qué nos corresponde como catequistas? Estudiarlo, aprenderlo, orarlo, amarlo y pasarlo a otras manos de barro para que no se caiga, para que no se quiebre, para que no se distorsione. Y por eso este programa lo admiro profundamente, como cualquier otro programa de los que se dedican, que no son muchos, por así decírtelo, al estudio del catecismo de la Santa Iglesia Católica. Así que, privilegiado, gracias por el honor de su tiempo y de su escucha a todos nuestros queridos radioescuchas. Muchísimas gracias nuevamente, Leonardo. Amigos y amigas, esta fue una participación más, un programa más, una emisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.